Rosario. San Nicolás puede unirse a la parte de sedes, los días lunes, si quiere, porque Gustavo Sosa no va a dar clase en San Nicolás al primer cuatrimestre. Bien. Dicho esto, nosotros vamos a tener los encuentros los días jueves. Vuelvo a repetir, vamos a dar, algunas unidades voy a dar yo, otras unidades, muy pocas voy a dar yo, la mayoría de las unidades la van a dar los otros docentes de la cátedra. Yo más que nada voy a coordinar todo esto, lo vamos a tratar de hacer de la mejor manera posible. ¿Cómo nos vamos a comunicar nosotros con ustedes? El aula virtual, no sé si que ya entraron ustedes, ahí se van a publicar los enlaces que en principio van a ser siempre los mismos, siempre van a ser los mismos enlaces, salvo que la Escuela de Economía nos cambie, porque esta es una cuenta que paga la facultad. Como ustedes verán, hay 187 conectados. Si tuviéramos Google común, yo podría tener solamente 100 alumnos en este momento. O sea, habría casi la mitad que quedarían afuera. Por eso es que la facultad nos arma el enlace. Generalmente siempre es el mismo enlace, pero si hay algún cambio yo se los comunico y le modifico el enlace. Por otro lado, en el aula virtual, yo les voy a entrar y les voy a compartir el aula virtual para que vayamos viendo algunas cuestiones, cómo nos vamos a ir manejando. Bueno, voy a compartir. ¿Ven? ¿Están viendo? Sí, sí. Bueno, nosotros acá publicamos obviamente lo que son las novedades, que son los mails que a ustedes les van a llegar, en donde le puede llegar, bueno, que se modificó el enlace o que se publicó un nuevo enlace para las clases, o que la clase del jueves pasa al martes. Ustedes pues tienen acá que algo que compartimos información. Compartimos información, está el programa de la asignatura, que ahora ya vamos a trabajar sobre ello. Está la bibliografía detallada y actualizada. ¿Qué significa esto de bibliografía detallada y actualizada? Está unidad por unidad qué bibliografía van a necesitar para cada una de estas unidades. Hay justamente donde encontramos los libros de texto, están los enlaces, por si no pueden ir a la facultad. Hay un video tutorial, que esto es muy importante que lo vean en el caso de que los exámenes sean virtuales, para los que rinden ahora en septiembre, que todavía va a ser virtual, para que vean dónde entrar y cómo entrar en cada una de las partes. Y acá están los enlaces de microeconomía, ¿sí? Si se cambia alguno de estos enlaces, se va a publicar, obviamente, en este aula virtual. Después tenemos después tenemos todo lo que es material didáctico. Acá tenemos colgado, esto es importante, algunos videos de algunos temas que a nuestro entender resultan ser ásperos, entonces que por ahí quieren volver a consultarlo cuando están estudiando el tema, ¿sí? Cuando están estudiando el tema, por ahí, además de tener la bibliografía, pueden llegar a recurrir a ese material con ese videíto que a lo mejor les puede resolver en parte o por lo menos ayudarlos a interpretar.
nosotros en las unidades tenemos colgados los PowerPoint, que el PowerPoint es solamente orientativo para el docente, ¿sí? Yo los dejo colgados, no tengo problema, pero no sustituye bajo ningún punto de vista el material didáctico. ¿Se entendió esto? Tenemos sí un apuntecito para la unidad 1, que si bien hoy vamos a hablar de esta unidad, es importante que lo vuelvan a recordar. ¿Por qué? Porque el libro de Parkin, que ya vamos a hablar ahora al respecto, que es la bibliografía cabecera que tiene justamente esta materia, es un libro que se utiliza en Estados Unidos y donde está más orientado a la parte de finanzas más que a la parte de economía. Entonces, algunos términos, por ese cuestión, o por un problema de traducción, utilizan términos que son diferentes. Por ejemplo, ellos utilizan el término de beneficio marginal para hacer referencia a el término de utilidad marginal, que es un concepto que se refiere al nivel de satisfacción que perciben los actores económicos dentro de la cartera de los consumidores, ¿sí? Porque nosotros la terminología beneficio la asociamos más a los empresarios y no al consumidor. Sin embargo, el libro de Parkin, en lugar de hablar de utilidad marginal, habla de beneficio marginal. Por eso hay un apunte colgado acá en donde les explica claramente esas cuestiones, porque a lo largo del texto van a ir teniendo ustedes, en lugar de utilizar el concepto de beneficio marginal, tener que utilizar el concepto de utilidad marginal. ¿Voy muy rápido? No, profe. No, profe, se entiende bien. Bien, entonces, volvemos. Es importante que tengamos en cuenta el aula virtual. Todo lo que nosotros mandamos en novedades le va a llegar por mail o le va a decir se publicó en tal sección del aula virtual y ustedes tendrán que buscar en esa sección. Vuelvo a repetir, en cada una de las unidades hay un PowerPoint. Hay un videíto, por ejemplo, en esta, a mí me pareció interesante, este que es un video que está hecho por mí, el de elasticidad precio de la demanda. ¿Por qué? Porque por ahí lo damos en clase, pero en clase parece que se entendió, y después a la hora de ir al material de estudio, por ahí creemos que nos quedó algo sin resolver y podemos consultar el video, además del material de clase, del material didáctico recomendado para esa unidad. Están obviamente los capítulos de los libros que forman parte de cada una de estas unidades, ¿sí? Bien, así pasa en todas las unidades. Fíjense que en esta unidad, que es un poco más digamos, más áspera, tienen 3 videos para consultar. ¿Sí? Bueno, esto pasa en todas las unidades. El material de práctica ya no se da más, por lo tanto, a ustedes no les va a aparecer en el aula virtual. Y acá tienen clases tutoriales en video del primer cuatrimestre 2020, que va a ser exactamente igual a todos los cuatrimestres, ¿sí? O sea, todas estas tienen armado todos los videos si quieren. Hay uno, es muy interesante, sobre economía digital, para las unidades 11. Tienen todos los videos. ¿Estamos en el aula virtual? Sí, profe. Sí, perfecto, profe. Bien. Segundo tema. Segundo tema. Ya sabemos cómo nos comunicamos. Segundo tema. ¿Qué bibliografía tenemos que estudiar? La bibliografía está puesta unidad por unidad en esa parte donde dice material bibliográfico actualizado en el aula virtual. Ahí tienen. Profe. Sí. Perdón. Yo estuve mirando la bibliografía para tenerla impresa y vi que donde dice bibliografía actualizada, pide varios, creo que son 3 capítulos de Samuelson y Nordhaus y solamente está colgado el 15.
digamos, faltarían el 1, el 2 y el 11. Bueno, vos vas al capítulo. Yo solo no te puedo colgar los capítulos en realidad, porque estaría infringiendo una ley. Lo que yo te puedo decir son esos capítulos y vos buscalos. Samuelson está en internet. Ah, listo, listo. Yo porque vi el 15 creí que faltaban los otros, los Sí, busco pero entonces. no debería estar tampoco el 15. Listo, gracias, profe. Yo que lo voy a sacar, se ve que se me pasó. O sea, por una cuestión legal, yo no puedo, porque estoy violando lo que se llama la propiedad intelectual, ¿se entiende? Yo sé que se manejan las fotocopias, y no de ahora, sino de la época que yo estudiaba, o sea que le estoy hablando de hace muchos años atrás, pero no es legal. Y como esto es visible, digamos, o sea, la cátedra no puede infringir en esas irregularidades. ¿Sí, Malena? Sí, sí, perfecto, profe. En cambio, si nosotros, yo puedo publicar un enlace, por ejemplo, de un libro, porque si está publicado en la web, puedo publicar un enlace. Sí podemos publicar el material de cátedra, porque ese sí es autoría personal o propia de la cátedra, alguno de los integrantes o quienes fueron integrantes de la cátedra, y tenemos la autorización de su propiedad intelectual. Por eso que hay unidades que, además de los capítulos de los libros, tienen material de cátedra. Material de cátedra para nosotros no es los apuntes que anden dando vueltas, sino lo que está cargado justamente en ese aula virtual. ¿Está claro la bibliografía o hay alguna otra preguntita? No, muy pocas diferencias. Por ahí lo que te modifica es el número del capítulo del libro, digamos. O sea, que los números de los capítulos de los libros entre una edición y la otra se modifique, pero en general no. No hay diferencia sustancial conceptual. Lo que vuelvo a repetir, la diferencia está dada en eso. ¿Alguna otra pregunta de la bibliografía? Profe, Bien. Sí, Santiago. le hago una consulta rápida. Veo que en donde dice lo del tema de dónde encontramos los libros de texto, dice que se... no dije nada. Ya lo leí. Iba a Perdón. preguntar dónde se puede comprar el libro de Parking, pero acá dice, se encuentra en la biblioteca de la facultad. No dije nada. El libro se encuentra en la biblioteca de la facultad. Creo, esto también, por favor, es extraoficial, está en fotocopiadora de la facultad. Perfecto, muchas gracias. Eh, Profe, a ver, nosotros no sacamos materia, nosotros aprobamos materia. Aprobamos conocimiento, acreditamos conocimiento. En segundo lugar, la bibliografía es de... ¿Qué se entiende por bibliografía? Lo que corresponde a cada una de las unidades. Esto es, los capítulos pertinentes de Parkins, en el caso de que se necesite la complementaria de algún texto, como puede ser Samuelson, y sumado a eso, los apuntes de cátedra, que es la bibliografía oficial. Nosotros no nos responsabilizamos de bibliografía extraoficial, esto es, apuntes que les vendan circunstancialmente otros estudiantes. Para aprobar la materia, nosotros aprobamos conocimiento, y si estudiaran todo ese material, les alcanza y les sobra para acreditar conocimientos de microeconomía. Sí, ¿qué más? Profe, y yo interrumpí. sí, yo, profe, y estaba por preguntar, porque en la bibliografía ahí también vi que muchos se refieren al material de cátedra. El material de cátedra, ¿dónde lo podemos encontrar? Está ¿Es el que en está en cada las una de las unidades? unidades. Ah, claro, eso te estaba por preguntar Está si era colgada eso. en cada una de las unidades. Bueno, muchísimas gracias. Lo adicional no, Abril, es el material, es decir, lo que pasa es que ni siquiera, es decir, imagínense que el turno pasado no sabían el concepto de elasticidad, o sea que, digamos, el que sea virtual, por ahí hay una confusión y creen que es fácil.
¿no? O sea, no quiero decir que es fácil. Esto tiene, el acreditar conocimiento tiene la misma rigurosidad que tiene un examen presencial. Sí, pero tampoco, si vos te pones a pensar, se dan todos los capítulos del parking. Probablemente el otro parking tenga capítulos que no son tenidos en cuenta. O sea, no se preocupen, no es la cantidad de capítulos, es la cantidad de contenidos. Y alcanzan con todos los contenidos. Vuelvo al examen. El examen tiene la misma rigurosidad, o sea, para acreditar conocimiento en microeconomía tenemos la misma rigurosidad que cuando era presencial. ¿Qué significa esto? Nosotros estamos en una universidad, no creemos, sino tratamos e interactuamos con gente adulta y gente responsable que ha elegido este conocimiento y está en su último nivel de instrucción, que es el universitario. Ya han sorteado otros niveles de instrucción. Es decir, hemos adquirido cierta madurez intelectual y hemos adquirido cierta madurez de conocimientos. Porque además ni siquiera es el primer año de la carrera. ¿Qué quiero decir con esto? Si el examen y si las modalidades tuvieron que sufrir algunas modificaciones, dadas las circunstancias que nos tocó atravesar, que es una variable totalmente exógena a la voluntad de la cátedra. ¿A qué me refiero? A la presencia del COVID, que no se puede tomar todavía presencial. Yo creo, y esto es solamente una expresión de deseo mía, no tengo nada confirmado, que para el turno de diciembre, el de septiembre es en el cortísimo plazo, y todavía no están dadas las condiciones edilicias, pero para el turno de diciembre sí se puede llegar a pensar que tenemos una presencialidad. En donde en esa presencialidad probablemente también cambien algunas metodologías de exámenes. Por ejemplo, los exámenes vayan a ser todos escritos y ya eliminemos la parte de objetiva de los exámenes, sino es preguntas abiertas o mixta, digamos, ¿no? O sea, alguna interpretación objetiva con preguntas a desarrollar. Pero bueno, eso será informado en tiempo y forma, no se preocupen, no nos adelantemos a los hechos. Hasta el día de hoy tienen ustedes un examen que es preobjetivo, que si ustedes ven, tienen una parte que es microeconomía y otra parte que dice microeconomía evaluación online. ¿La ven? Hola. No, profe, creo que no está compartiendo pantalla. Ah, perdón. ¿Qué van a ver? No van a ver seguro. Bueno, tienen una parte que es microeconomía, que es la que estuvimos viendo nosotros, y una parte que es microeconomía evaluación online. Acá se cargan todas las evaluaciones. Es decir, supongamos que ustedes la rinden en septiembre, o que algunos de ustedes rinden en septiembre, o supongamos que en el examen de diciembre las cosas empeoran o siguen más o menos y es imposible volver a la presencialidad, yo creo que no, pero supongamos que sí, van a tener que ir no a microeconomía, sino van a tener que ir a microeconomía evaluación online. Y ahí van a tener que cliquear y va a tener cargado ya el examen. ¿Cómo es el examen? Tiene una parte que se llama proobjetivo, en donde ahí ustedes van a tener la suma de 55 puntos en total, de los cuales para poder pasar a la segunda parte del examen van a tener que sacar
como mínimo el 50%, es decir, 27,5. Si sacan menos de 27,5, no se les habilita la segunda parte, que es donde tienen que cargar gráficos. ¿Cuál es el problema que hay acá? Es que no es que se les pida grafique el costo medio o el costo medio total. Se le da todo un enunciado, no ejercicio, sino se le da un enunciado y ustedes deberán interpretar, de acuerdo a ese enunciado, qué gráfico corresponde. ¿Está claro? Sí, Sí, Por profe. ejemplo, la empresa XX que actúa, que produce, o por ejemplo la empresa Caramelos Ricas Gomitas, ¿no? Que produce golosinas, ha tenido una situación ventajosa debido al inicio del año escolar y el retorno a la escolaridad, grafique esa situación suponiendo que el precio, que a ese precio tiene beneficios extraordinarios. Entonces ustedes tendrán que graficar una empresa de competencia monopolística en el corto plazo, porque Caramelos Gomitas hace golosinas que por las características del mercado que ya van a ver, va a ser, digamos, de competencia monopolística. O la empresa, digamos, se les dan ítems para que ustedes puedan vincular la teoría, digamos, toda la parte conceptual y ver qué gráfico hacer. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Esa es la primera instancia del examen. Sumado la primera parte y la segunda parte de la primera instancia, esto es prueba objetiva y todo lo que es el resultado de los gráficos, obtienen 60 puntos más, se pasa a una segunda instancia, que es generalmente a las 48 horas, porque nosotros tenemos que tener tiempo para bajar los gráficos, digamos, corregirlos y subirle los resultados, y se pasa un examen oral. El examen oral se les toma, digamos, el contenido del examen oral es lo mismo que tuvieron que estudiar para hacer la parte gráfica y la parte de evaluación objetiva, porque para ustedes hacer la prueba objetiva tienen que haber estudiado la materia, y para hacer los gráficos también, por lo tanto, se le hará pregunta de la materia. No es que se le va a hacer pregunta del multiple choice, porque a cada uno le tocó un múltiple choice diferente, porque hay un banco de preguntas cargado, donde las preguntas son aleatorias y son, digamos, se barajan, por lo tanto. Los tengo en pantalla, por eso los menciono, nada más que por eso. Malena tendrá 22 preguntas de una clase de prueba objetivo y Nicolás tendrá otras. Ahora, Malena y Nicolás habrán tenido que estudiar todos la unidad, de la unidad 1 a la unidad 11. Entonces, independientemente de que no aparezca una pregunta de frontera y posibilidad de producción, a Malena se le va a preguntar sobre frontera y posibilidad de producción. O se le puede preguntar, no sabemos. O sea, tienen que saber la materia. El problema está ahí, donde llegan al oral y no estudiaron la materia. Entonces, por eso es la cantidad de insuficientes que tiene en microeconomía, digamos, en la parte oral. No porque uno los mata, pues, le digo la verdad, el turno pasado se le preguntó concepto de elasticidad y no sabían el concepto de elasticidad. Profe, le hago una consulta. La primera instancia que dijo que era multiple choice y los gráficos, eso Sí, es en ese momento. Es Digamos, en ese momento. ¿Cómo? En ese momento no entiendo. ¿Qué es en ese momento? No, digo, hago uno y termino y puedo hacer el otro. Sí, vos tenés un transcurso, a vos te van a durar 25 minutos para la primera parte y media hora para la segunda parte. Claro, y después el último que dijo, la segunda instancia que dijo que era oral, eso no hay que preparar tema, digamos, van preguntando ustedes. Nosotros sondeamos, porque ustedes lo que van a tener es demostrar que saben la materia, o sea que si pudieron sacar ese puntaje en la instancia anterior, significa que tienen que demostrarlo. Claro, bueno, gracias. Me quedó una pregunta colgada que dice, ¿en algún material hay que buscar cosas por cuenta propia, por ejemplo, leyes? No. No, Abril, no sé, nosotros no entiendo qué leyes vamos a buscar acá.
Bueno, a ver. Resolvimos el tema del aula virtual, resolvimos cómo se rinde, resolvimos el material. ¿Vamos al programa? ¿Alguna otra pregunta de esto, chicos? Porque yo... Yo, profe, tengo una consulta. Dale, Florencia. El Usemos esta link, clase al menos para eso. Total, tenemos 1 hora todavía. Sí. el link ese para las evaluaciones, pues, ¿cómo se coincide? No, vos entrás, no tenés un link. Vos, el día, vos se te va a decir cuando rendís y demás, vos entras a Microeconomía Online y ahí tenés, mira. Lo busco como el grupo de microeconomía online, entonces ingreso sin clave. Sí. Es con la misma clave y todo. ¿Lo ven o no? ¿O yo dejé de compartir? No está compartiendo. Bueno, vos vas a entrar acá. Esto en tu página no lo vas a ver porque dice oculto para estudiante, ¿viste? Bueno, oculto para estudiante, o sea que no lo vas a ver al examen. Bueno, este sí, porque no está oculto, mira. Los 2 últimos no los oculté, después cuando termine la clase lo voy a ocultar. No se ve igual, profe, al menos a mí no se ve. Ah, no se te ven, entonces están oculto para estudiante. No, es que no está compartiendo. Ah, no estoy compartiendo. ¿Qué pasó? ¿Ahí no ven? Sí, ahí sí. Bueno, todo esto dice oculto para estudiantes, o sea, ustedes van a tener algo que se llama examen prueba objetiva y le va a aparecer un único examen, no va a tener todo esto cargado. ¿Ok? Sí. Y van a tener después examen gráfico, prueba objetiva agosto, y van a tener un examen gráfico. ¿Sí? El prueba objetivo y el examen de microeconomía, parte gráfica. Inclusive está la fecha. ¿La ven o no? Chicos. Sí, profe. A mí no me aparece, por lo menos en mi aula virtual. No, porque está oculto para estudiantes, ya te dije. Y bueno, pero ¿cómo se habilita eso? Eso se habilita en el momento en que se va a rendir, sería. Y este examen yo lo oculto porque ustedes no lo van a ver nunca más en su vida, pues yo hago otro examen, pero a vos te va a aparecer esto, digamos. No este examen, te va a aparecer otro que se llamará, por ejemplo, septiembre o 21 o diciembre. Si te va a aparecer un único examen, acá en la parte de examen, prueba objetivo y gráfico, te van a aparecer 2 exámenes, 1 y 2. Este y este. ¿Está claro? Sí. Obviamente, aunque no estuviera oculto, los exámenes se cierran porque tienen una fecha que es de vencimiento, o sea, el examen queda habilitado de tal día a tal hora hasta tal día y tal hora. Después el examen desaparece. Profe. Sí. Una consulta. El aula esa que decía lo de examen online, o sea, microeconomía examen online, ¿nos tendríamos que nosotros meter ahora o en su momento, cuando sea la fecha del examen, se nos da el link para meternos al aula virtual? No tienes link para el aula virtual, no tenés link. Claro, o sea, sería nosotros buscar el aula. Ustedes la tienen que buscar al aula y Perfecto. es exactamente igual, digamos. Perfecto. Como buscaste en microeconomía, o sea, no tiene el link. Es más, los exámenes no tienen enlace. Lo único No, claro, no me refería al examen, me refería al aula en sí. No, la tienen que buscar de la misma manera que la buscaron a esta. Lo que sí nosotros durante el examen hacemos es, lo que sí hacemos nosotros durante el examen, es tener lo que se llama una mesa de ayuda. Esa sí le compartimos un enlace, digamos, le decimos, van a recibir un mail como reciben todas las comunicaciones, diciendo que el enlace para conectarse con la mesa de ayuda es tanto. ¿Cuándo me conecto con la mesa de ayuda? Si tengo algún inconveniente técnico, qué sé yo,
Profesora, un inconveniente técnico. En general se conectan muy poco, pero estamos nosotros durante 2 horas conectadas, para que no se sientan solo a la hora de hacer el examen. ¿Se La entiende? mesa de ayuda es un Meet, como esta reunión, digamos. Es un Meet, exactamente. Es un Meet. Ustedes se conectan, van a ver a alguno de los docentes y le hacen le plantean su problema. Bien. ¿Seguimos? Dale, profe. Seguimos bien. Respecto a los horarios de clase, porque están desesperados. Las clases son 2 comisiones. La de la mañana es esta, la de la tarde es de 15 a 17, pero es otra comisión y voy a decir exactamente lo mismo que digo en esta mañana. ¿Sí? Siempre. Por otro lado, si ustedes ven, yo les cargué el cronograma de actividades, los invité a que les mostré dónde estaba colgado el cronograma de actividades. Ustedes habrán recibido un mail diciendo que se colgó el cronograma de actividades o no. Yo el mail por lo menos no. Bueno, entonces, yo ahora cuando termine la clase les voy a colgar un cronograma de actividades y se los voy a mencionar. Las clases van a ser los días jueves, excepto que los días más haya algún problema de conectividad o se superponga con alguna reunión importante o algo así, para que no pierdan ese jueves, la clase pasa al mismo horario el día martes. Es decir, los que cursan por la mañana tendrán clase el martes de 9 a 11 y los que cursan por la tarde tendrán clase de 15 a 17 los días martes. Y el enlace en ese caso será creado para tal circunstancia. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bien. ¿Listo? ¿Vamos a empezar la clase de hoy? ¿Alguna otra pregunta que les surja o ya podemos ir a la clase de hoy? No, la materia no hay que inscribirse, María de los Ángeles. La materia es sin condición, solamente hay que inscribirse para las materias que son con condición, aquellas que rinden parciales, que rinden integradores y demás. Sí, en esta materia, y esto me permite recordarles algo del examen, además de inscribirse en el CIU Guaraní para rendir la materia cuando ustedes decidan, esto es septiembre, diciembre o el turno que ustedes decidan rendir microeconomía, nosotros le hacemos dar un presente, ¿sí? Que es muy simple, que les va a decir, se publicó, para que den el presente de microeconomía, se le comparte un enlace, ustedes tienen que entrar a ese enlace y decir si se van a presentar o no se van a presentar. ¿Por qué es importante que den el presente? Porque si nosotros empezamos a tomar exámenes presencial, todo aquel que no dé el presente no va a poder ir a rendir. ¿Y por qué no poder ir a rendir? Porque obviamente sabemos que tenemos que manejar las burbujas. Entonces, yo necesito saber cuántos alumnos van a rendir. Supongamos si rinden 80, yo tengo que pedir 4 aulas o 5 aulas de acuerdo a la capacidad ahora que el protocolo me indique que puedo meter alumnos por aula. De manera tal que si no está, esto es como los turnos ahora, vieron que antes uno iba al banco cuando quería, bueno, ahora tiene que sacar turno, y si no, no puede entrar al banco, pasa exactamente lo mismo con microeconomía. ¿Se entiende esta parte? Sí, profe. Segundo, esto les pido por favor que a la hora de desarrollar los temas en clase no entremos 1 hora más tarde, porque obviamente como verán, yo ahora voy a compartir un PowerPoint y una vez que yo empiece a compartir el PowerPoint, no salgo porque la clase además pierde el hilo, cuesta mucho mantener una clase virtual, de manera tal que les pedimos por favor que seamos respetuosos de los horarios. Entonces, se da un margen de 5 minutos o 10 minutos de gracia como dimos hoy, pero después, salvo que haya algún imponderable muy fuerte que recién me volvió la luz, entonces pude entrar, pero en general nosotros no dejamos el PowerPoint y volvemos a compartir. Genial, Ailén.
estoy diciendo eso, puede haber un imponderable, pero entraron muchísimos más en este tiempo. Sí, ese presente se hace en la página virtual. En el guaraní se inscriben para que aparezcan en actas, porque todo alumno que no aparece en actas no puede rendir. Es como ir a votar sin documento. No pueden ir a votar sin documento, no pueden rendir si no están en actas. Son dos cosas diferentes. Uno es el CIU guaraní, que tienen que inscribirse en la fecha que les dice la facultad que tienen que inscribirse, porque obviamente aquí saltan si tienen o no la correlativa para poder rendir micro, si no nosotros no tenemos acceso a esa parte administrativa. Y otra es el presente al examen, y ese presente al examen es a los fines organizativos internos de la cátedra. Para rendir el examen sí se necesita tener cámara, si no, no se puede rendir. Porque puede estar sentado rindiendo o estar leyendo, obviamente es necesario que yo pueda acreditar identidad, y de la única manera es con cámara. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Perfecto. No, profe, ninguna. ¿Eh? No, profe, ninguna pregunta. Bien. Bien, dicho esto, voy a compartir nuevamente cámara porque vamos a empezar hoy la unidad 1. Pero antes de arrancar la unidad 1, yo quiero contarles cómo estudiar la microeconomía, porque cómo está centralizada la microeconomía. ¿Ven o no ven? Sí, sí. Sí, sí, te ve, profe. Si bien nosotros acá en microeconomía tenemos un programa que tiene 11 unidades temáticas. La unidad 1 es una unidad introductoria. Ustedes acá van a recordar algunos temas, la mayoría de ellos vistos en introducción a la economía. Y la micro básicamente arranca a partir de la unidad 2. Pero la microeconomía que ustedes ven es una microeconomía de la teoría neoclásica. Y en esta microeconomía de la teoría neoclásica, que es la base de la microeconomía, nosotros nos sostenemos para el desarrollo de esta microeconomía neoclásica en dos grandes teorías, que son la teoría de la producción y la teoría de la distribución. Entonces, ¿qué significa la teoría de la producción? ¿Se me cortó internet? No, profe. No. ¿Qué significa analizar la teoría de la producción? En la teoría de la producción, ustedes van a tener, siempre en la micro neoclásica, van a actuar agentes económicos que son el lado de la oferta y el lado de la demanda, ¿sí? Siempre. Pero en la teoría de la producción, los actores económicos que van a representar la oferta son las empresas. Es decir, las empresas van a ser aquellas que producen bienes y servicios y que los van a ofrecer en el mercado. Y los demandantes, o quienes van a estar representados en el lado de la demanda, van a ser justamente los consumidores. En ambos, a través de la oferta y a través de la demanda, se van a formar los precios, que es el principal indicador para resolver el problema económico en la teoría neoclásica. Nosotros vemos esta materia en donde los precios, la formación de precios, permanentemente es lo que va a resolver el qué, el cómo y el para quién producir. ¿Y por qué les digo esto? Porque probablemente, muy probablemente, ustedes también vean que a esta microeconomía se la suele llamar como teoría de los precios, porque en realidad lo que nosotros hacemos en esta microeconomía básicamente es ver cómo se forman los precios. En la parte de la teoría de la producción, nosotros vamos a formar los precios básicamente de los bienes, ¿sí?
de esos bienes que van a ser comercializados en el mercado. ¿Y cómo vamos a estudiar esa teoría de la producción? ¿En la unidad 2, en la unidad 3, en la unidad 4, en la unidad 5 y en la unidad 6? ¿Sí? En la unidad 7, nosotros vamos a empezar a ver lo que es la teoría de la distribución. ¿Se acuerdan que yo les dije que hay como dos grandes teorías que van a sostener los conceptos de la micro? La teoría de la producción y la teoría de la distribución. En ese sentido, lo que ustedes van a tener que ver, tanto la teoría de la producción como la teoría de la distribución, es la formación de los precios. Para formar precios tenemos oferta y tenemos demanda. En la teoría de la producción, la oferta es la empresa, la demanda son las familias. En la teoría de la distribución se invierten esos roles. La demanda es la empresa va a demandar factores de la producción, para producir bienes. ¿Y quiénes van a ofrecer esos factores de la producción? Las familias, los propietarios de los factores de la producción. ¿Dónde se va a ver la teoría de la distribución? En la unidad 7. En la teoría de la distribución se van a formar el precio de los factores de la producción. Es decir, se van a formar los salarios, los intereses y las rentas. ¿Y qué van a hacer estos salarios, intereses y rentas, que vuelvo a decir, son los precios de los factores productivos? Va a ser nada más ni nada menos que el ingreso que tengan los consumidores para poder adquirir bienes y servicios que son producidos en el mercado de bienes. Y ahí van a cerrar todo ese flujo circular que vieron en Introducción a la Economía. Entonces, tengo de la unidad una parte que es introductoria, tengo todo un análisis de la teoría de la producción, que es de la unidad 2 hasta la unidad 6, tengo todo un análisis de la teoría de la distribución, que es la unidad 7, y además dentro de la unidad 7 yo veo todo el equilibrio en el mercado de una economía, tanto en el mercado de bienes, todo lo que vi de la 2 a la 6, más lo que vi la primera parte de las 7, porque equilibrio general es ver el equilibrio de todos los mercados, de los de bienes y los de factores. Claro está que por cuestiones didácticas nosotros vamos a ir analizando cada una de las cosas por vez, pero sin embargo en economía todo funciona de manera simultánea y eso es lo que tratamos de concluir en la unidad 7. Perdón, en la unidad 8, no en la unidad 7. En la unidad 8, que es el equilibrio general. Pero hasta acá, hasta la unidad 8, nosotros vimos los mercados de bienes a través de la teoría de la producción, los mercados de factores a través de la teoría de la distribución. Y todos estos mercados partimos de que no había fallas en los mercados. Si bien había algunas imperfecciones en el mercado de bienes, no había fallas, básicamente. Y en ese sentido es que se van a ver que todo ese supuesto que uno trabaja casi sin fallas, los vamos a ver en la unidad 8. Y la unidad 9 y la unidad 10 rompen con ese supuesto que venimos trabajando de transparencia y conocimiento absoluto para ver que la verdad, que los agentes económicos actúan con comportamientos estratégicos y actúa bajo un mundo o bajo un escenario de incertidumbre que genera de alguna manera determinados riesgos. Con esa parte, que es la segunda parte de la materia, que es la unidad 9 y la unidad 10, nosotros abarcamos o terminamos nuestra primera análisis de la micro neoclásica tradicional. ¿Qué es lo que ve la última parte? La última parte ve la organización, digamos, las aplicaciones básicas de la microeconomía y la organización industrial y la economía organizacional. Y esto
básicamente se debe a que nosotros hacemos o rehacemos un reconto de todo lo que vimos anteriormente, pero entramos a lo que es la teoría de los costos de transacción de Coase, en donde tratamos de visualizar por qué aparecen las empresas en una economía en donde supuestamente el mercado podría resolver las cuestiones. Y por eso es que estudian o van a estudiar todo lo que es la teoría de Coase, que explica cuándo es más eficiente que se trabaje con empresas y no con el mercado, y eso va a depender de los costos de transacción. Dicho esto, alguna que yo les presenté o le planteé por qué el programa está organizado de esa manera y no de otra, bueno, se me fueron los alumnos que tenía que admitir. Dicho esto, vamos a iniciar la unidad 1, que vamos a ir muy rápido porque vuelvo a decirles, son temas o conceptos que ustedes ya estudiaron. En caso de que no podamos terminar la unidad 1 hoy o que surjan muchas preguntas, la continuamos el martes próximo y yo voy a dar un nuevo enlace para el martes próximo. ¿Sí? ¿Martes, profe, o jueves? No, la damos el martes próximo porque ustedes van a ver que van a tener un cronograma colgado y ya el jueves van a tener que pensar con la unidad 2. Listo. O sea, la semana que viene sería martes y jueves. A ver, Mayra, me parece que no me entendiste. En el caso de que no terminemos hoy la unidad 1. Bien. ¿Sí? En el caso de que no terminemos la unidad 1 porque les surjan dudas a ustedes, porque yo voy a ir rápido, pero ustedes van a ser los que van a tener que ver, digamos, si voy muy rápido me tienen que poner el freno ustedes. ¿Ok? ¿Puedo arrancar con la unidad 1? Sí, profe. Perfecto. Bueno. ¿Se ve o no se ve? Sí, se ve, profe. Sí, se ve, profe. Sí, se ve. Bueno, nosotros acá tenemos nuestra primera unidad, que era una unidad introductoria. Entonces, cuando nosotros introducimos a una ciencia, que ustedes ya la vieron por las unidades que estuvieron compartiendo en Introducción a la Economía sobre historia del pensamiento económico, la economía se empieza a ser autónoma de alguna manera a partir de ¿quién? ¿De quiénes? ¿Ves que esto me molesta muchísimo? Tener que dejar de compartir para admitir. Bueno, ¿se ve o ahora que salí no se ve más nada? Sí, se ve, profe. Bien. ¿Desde cuándo aparece la economía como ciencia autónoma? ¿Ustedes se acuerdan? Adam Smith. De Adam Smith. Porque hasta ese momento, en realidad, la economía no era un conocimiento sistemático y autónomo, sino que dependía de otras disciplinas. En general, a partir de Adam Smith, empezó la economía. Sin embargo, corrió mucha agua bajo el puente y en realidad hoy hablar de un único concepto de economía sería violar de alguna manera el conocimiento económico. Sin embargo, el concepto de economía que nosotros vamos a dar y en el que nos vamos a centrar a lo largo de todo nuestro desarrollo es el de sostener que la economía es aquel estudio de las decisiones de los actores económicos y la manera como estos actores económicos interactúan. Porque aquí nosotros nos vamos a basar en el problema que tiene la economía, que es el problema de la escasez. Como toda ciencia, ustedes saben que tiene un problema de estudio y nuestro problema va a ser la escasez. Como hay escasez, nosotros vamos a tener que permanentemente decidir qué bienes vamos a producir, qué bienes vamos a consumir y cómo vamos a producir esos bienes que vamos a ofrecer en el mercado. ¿Sí? Porque va a haber nada más ni nada menos que escasez de factores de la producción. ¿Por qué les digo esto? Porque esta definición es una definición que está muy ligada al concepto de las definiciones neoclásicas.
¿Se acuerdan que yo les dije? La microeconomía es una microeconomía neoclásica, en donde considera que es la ciencia que asigna eficientemente esos recursos que van a ser limitados, que van a ser escasos y que van a servir para producir bienes y servicios tendientes a satisfacer esas necesidades que van a ser ilimitadas, ¿sí? Pero si ustedes tendrían una economía que no es neoclásica, sino que tienen basada en el enfoque del bienestar, o una economía donde rompe con los supuestos de la economía de libre mercado, seguramente van a tener otro concepto de economía. ¿Por qué les digo esto? Porque probablemente ustedes vean en el futuro, no en esta instancia de la carrera, pero sí vean en un posgrado, en donde tengan una economía donde no esté basada, rompan con estos supuestos neoclásicos y se vayan a enfrentar a otro concepto económico. ¿Sí? Bien. ¿Me frenan, por favor, si necesitan que repita algo, si voy muy rápido o lo que sea? Yo tenía una consulta sobre algo que dijo. O sea que, yo lo anoté, la microeconomía proviene de la teoría neoclásica y por eso se considera escasa. La microeconomía no proviene. La microeconomía que nosotros desarrollamos hoy, esta microeconomía, está sostenida en la teoría neoclásica. Perfecto. Pero está la microeconomía que rompe con estos supuestos neoclásicos y que si vos estudiarías licenciatura en economía, micro 2, por ejemplo, sería la micro del bienestar. Claro, o sea, perdón. Sí, dale. O sea, que sería que la microeconomía que se desarrolla hoy proviene de la neoclásica. La que desarrollamos en esta materia, no la que desarrollamos. Ah, perfecto, ok. Perfecto. La que estamos desarrollando en esta materia. Creí que era de la actualidad, no en la materia. No. En la actualidad vos tenés un Milei, por ejemplo, que estará, digamos, rompe aún más con esta teoría neoclásica porque es de una escuela austríaca, básicamente, y tendrás un Kicillof en donde considera que el mercado no te garantiza equilibrios. Perfecto. Digamos, o sea, ya vas a ver que dentro de una teoría económica van a convivir conceptos normativos y proposiciones positivas en donde van a chocar permanentemente. De hecho, que esto hace, sí, digamos, y está bien que lo recordemos, que la economía es una ciencia social y a diferencia de las ciencias exactas, uno no llega a un resultado único. No sé si me explico. Sí, profe, muchas gracias. Entonces, en ese sentido, la micro que nosotros desarrollamos, la que esta cátedra desarrolla, es una microeconomía sujeta a la teoría neoclásica. ¿Por qué? Porque para que yo te pueda dar economía de bienestar, yo tendría que romperte los supuestos neoclásicos, pero antes te los tengo que dar. Claro, y por eso se considera que es escasa. No. El problema, a ver, vayamos por partes. Nosotros tenemos una ciencia, toda ciencia, llámese economía, llámese derecho, llámese medicina, llámese matemáticas, ¿sí? Toda ciencia, y esto lo vieron en la introducción a las ciencias sociales ustedes, y me estoy metiendo en un campo no propio, que tiene un objeto de estudio y un problema. ¿Sí? El objeto de estudio puede ser compartido con otras disciplinas. La economía es una ciencia social, como lo es la sociología, como lo es el derecho. Ese es el objeto de estudio. ¿Sí? El problema difiere con las otras ciencias. ¿Por qué? Porque la sociología estudiará el comportamiento de la sociedad o de los modelos sociales basándose en la teoría de Weber, qué sé yo. Debe haber otra, la que yo conozco, que es la de Weber. Y la economía tiene un problema a resolver, que es el problema de la escasez. Ahora, es un problema de la escasez vinculado a y como hay escasez, necesariamente uno tiene que asignar eficientemente los recursos limitados y escasos, y es una economía de decisiones, como nosotros decimos,
Otro podrá decir que, basándonos en otros comportamientos o en otra teoría, que la economía es la ciencia del intercambio. Es decir, por eso te digo, de acuerdo, el problema es la escasez. Ahora, de acuerdo a cómo uno visibiliza el problema económico y lo trata de abordar, es decir, si desde una fase más orientada al mercado y no al Estado, para hacerte, digamos, más absolutista, tendrás el concepto económico que vas a abordar. Pero el problema sigue siendo el mismo, independientemente que lo estudie una economía más orientada a las economías planificadas o a una economía más orientada a la economía de mercado. No sé si te respondí. Sí, perfecto, muchas gracias, profe. Bien. En ese sentido, entonces, como nosotros nos basamos en un análisis neoclásico, nosotros me refiero a la materia, está sostenida con todos los fundamentos de teoría neoclásica, nosotros consideramos que es una ciencia de la decisión. Por eso permanentemente van a tener modelos en donde van a ver cómo decide la empresa combinaciones de factores productivos, cómo decide el consumidor combinar canastas de bienes o cestas de bienes para maximizar su nivel de placer o de satisfacción. ¿Sí? Decide en función de la escasez de recursos o de factores productivos del lado de la empresa o en función de ingresos de plata, de recursos monetarios en el lado de los consumidores. ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Ahora, ¿sí? ¿Alguien me quiere decir algo? Esa economía tiene contenidos, ¿sí? Si nosotros la economía va a tener contenidos, la economía va a tener contenidos. ¿Qué grandes contenidos va a tener la economía? Una parte va a tener contenidos positivos. ¿Cuáles son los contenidos positivos? Las teorías económicas. Por ejemplo, la ley de demanda. Por ejemplo, la teoría de la inflación, para que vean que tanto en contenidos macro como micro hay teorías, ¿no? Es decir, desde el lado de la inflación que dice que un aumento sostenido y generalizado de precios es inflación. Cuando nosotros tenemos teorías que abordan determinados temas, nosotros decimos que lo estamos enfrentando desde el punto de vista de la economía positiva. Es decir, no hay connotación subjetiva en esto. Está claro que hay un aumento sostenido y generalizado de precios, hay necesariamente inflación. Pero también tiene connotaciones normativas, que son los juicios de valor. Por ejemplo, estas teorías económicas, que no tienen juicio de valor, vuelvo a repetir, un aumento sostenido y generalizado de precios e inflación. ¿Dónde está la subjetividad? Es decir, lo que el economista considera que desencadena en una inflación. Por ejemplo, la emisión monetaria. Por ejemplo, los precios administrados en una economía. Por ejemplo, las cuestiones estructurales en una economía. ¿Sí? Cada economista considera que el desencadenante de una obtención de precios en un momento se da por diferentes circunstancias. Y eso entra en juego los juicios de valor o lo que es la economía normativa. Por eso hay una diferencia entre lo que es la teoría económica o la economía política, que estaría puesta en la primera parte que está acá, ¿sí? La economía política y la política económica. Hay política económica cuando hay juicio de valor, cuando yo interpreto la economía política. ¿Vamos hasta acá? Entonces yo tengo una ciencia que es la economía y que va a tener un análisis positivista y un análisis normativo. Cuando yo hago un análisis positivo, hago referencia a la economía política, a las teorías económicas. ¿Sí?
a la economía descriptiva. No hay juicio de valor, ¿sí? Esa es la economía positiva. Cuando hago frente a una descripción económica, a una teoría económica. Esta es la economía política. Cuando yo interpreto esta economía política, entro en juego en la economía normativa, es decir, entro en juego en la subjetividad. Yo creo como cientista que esto sucede por tal y tal cosa. Y para resolver ese problema hay que aplicar tal y tal medida. En ese sentido, entra en juego la política económica. ¿Hasta acá cómo vamos? Perfecto, profe. Bien, bien, profe. Bien. Bien. Entonces, tengo la economía política, tengo la política económica. Dentro de la economía política, vuelvo a repetir que tiene el aspecto descriptivo y tiene el aspecto de teorías económicas, por ejemplo, los modelos que ustedes van a ver. Hay dos maneras de analizar esta teoría económica, porque en realidad la ciencia es la misma. La ciencia es la misma. La economía es una sola. La economía política y la política económica es una sola. O sea, forma parte de una misma ciencia, quiero decir. No es que la microeconomía sea una ciencia y la macroeconomía sea otra ciencia distinta. Con esto, ¿qué quiero decir? Que el objeto de estudio y el problema que tienen es exactamente el mismo. Desde el punto de vista de esa teoría económica micro, va a ser enfrentada o analizada por la microeconomía cuando nosotros queremos tener un análisis individual del comportamiento de actores económicos que conforman la teoría económica. Por ejemplo, yo veo la demanda de mercado o la demanda de la industria automotriz. ¿Sí? Y veo la oferta de la industria automotriz. Estoy haciendo un análisis particular. Veo el gasto que tienen los consumidores en automóviles y la producción de los consumidores en automóviles. En otro aspecto, ese mismo análisis puede ser atravesado de manera agregada. Es decir, yo veo el gasto de toda la economía, no lo que se demanda en autos o lo que se demanda en galletitas o lo que se demanda en carne, sino veo todo el gasto agregado de la economía. Pero en realidad la macroeconomía también analiza la oferta y la demanda como analiza la microeconomía. Nada más que ustedes van a ver una oferta agregada y una demanda agregada, o una oferta global y una demanda global. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? Profe, ¿podría volver a repetir el análisis desde la macroeconomía que justo se me cortó la conexión? Bien. Las teorías económicas pueden ser abordadas desde un análisis micro o de un análisis macro. Con respecto a la macroeconomía, uno lo que hace es analizar lo mismo que analiza de la micro, pero en términos agregados. Es decir, no analiza el comportamiento individual del mercado o de los actores que participan en los mercados, sino analiza la economía en su conjunto. Por eso, si bien las leyes que rigen la micro van a ser exactamente las que rigen la macro, esto es la oferta y la demanda, en macroeconomía uno ve el gasto agregado o la demanda agregada o global de la economía, no el gasto que se hace en un bien en particular por parte de los consumidores, y ve la oferta o la producción agregada de una economía. Ven todos los bienes y servicios producidos en un año en una economía. Ven el producto. ¿Sí? Gracias, profe. Sí, profe, gracias. Bien, ¿sigo? Sí, profe. Entonces, ¿cuáles son los alcances que tiene la economía? Es lo que dijimos anteriormente. La microeconomía se va a centrar en las partes individuales de la economía, es decir, va a ver el comportamiento individual de los actores económicos que participan en una economía. Y va a ver cómo esos actores económicos toman decisiones. Esto es, cuánto va a producir la empresa, cuánto van a demandar los consumidores, cómo van a producir la empresa, ¿sí? Cuánto van a gastar los consumidores. Y además
van a ver cómo se interactúan justamente esos consumidores o esos oferentes y esos demandantes en los mercados. Y esos consumidores van a estar representados por las familias y esos oferentes por las empresas en la teoría de la producción o por la demanda en la teoría de la distribución. Y la macroeconomía analiza todo lo que es a la economía como un conjunto, como un todo, ¿sí? Es decir, ya acá no ve el análisis del mercado y de los consumidores, sino ve el análisis de los mercados en una economía total o a nivel nacional, o digamos, en una economía doméstica o en una economía internacional. ¿Sigo? Sí. Allá. Bien. Ahora, ese análisis que hay, dijimos que nosotros íbamos a hacer la ciencia de la elección. Nosotros vamos a entender a la economía como la ciencia de la elección. ¿Por qué? Porque como está de alguna manera inmersa en el problema de la escasez, todo acto que realice o toda transacción que realice un actor económico está sujeta a un costo de oportunidad. Es decir, como hay escasez, yo tengo que decidir, tomar elecciones, qué es lo que voy a comprar, qué es lo que voy a producir. Y cuando se decide, hay parte que se dejan de lado. Esa parte que se deja de lado es el costo de oportunidad, es la resignación a lo que uno tiene que dejar de hacer, es lo que deja de percibir en términos financieros o en términos de satisfacción o de placer. Si yo elijo, en lugar de comer una media luna, comer una manzana, es el nivel de utilidad o de placer que sacrifico de comer una media luna por comer una manzana. Si estoy del lado de la producción, es lo que dejo de ganar. ¿Se entiende? El costo de oportunidad es el costo de decisión por estar inmerso en el problema de la escasez. Bien. Y como hay escasez en el mercado, la mejor manera, y esto viene ya abonado desde la teoría de Adam Smith, es que que el mercado se divida, porque en la división hay lo que se llama una especialización. Y si hay una especialización en algo, hay mayor productividad. ¿Qué les decían a ustedes cuando estudiaron Introducción a la Economía? Que Adam Smith en la división de tareas dijo, bueno, que alguien se dedique a fabricar las cabecitas de los alfileres, otro los palitos de los alfileres y otro que ponga las cabecitas de los alfileres con los palitos de los alfileres. Porque de esa manera, al final la producción iba a ser mucho mayor que si un único trabajador se dedicaba a producir la cabecita, el palito y a engarzarla. Entonces, la división de tarea o de trabajo hace que cada uno se especialice en algo y su productividad aumente. Pero para que en una economía sea factible esta especialización, es que yo haga algo, por ejemplo, que yo me dedique a la economía, tiene que haber alguien que se dedique a la producción de pan, por ejemplo, porque si no, yo no podría comer pan. O que produzca leche, o que fabrique telas, o que cultive la tierra, o que críe ganado, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, cada uno debemos dedicarnos a una actividad distinta. Claro está que para que cada uno se dedique a una actividad distinta, tiene que haber una coordinación en la economía. Es decir, debe haber alguien que coordine que cada uno de los actores que participan en la economía tengan una actividad distinta. ¿Y quiénes son esa coordinación? Los mercados o las organizaciones. ¿Cuándo organizan los mercados? Cuando en general toda esa coordinación puede darse por valores monetarios. ¿Cuándo le realizan las organizaciones? Cuando esa información que se requiere es no monetaria. Por ejemplo, la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística de la Universidad Nacional de Rosario. Hay alguien que se dedica a manejar la parte administrativa de alumnos para saber si el alumno está en condiciones o no de rendir una materia. Hay quienes se encargan de que las aulas estén limpias.
hay quienes se encargan de darles cada una de las actividades curriculares a los alumnos, y esto no es por precio. Hay una organización, que es la Facultad de Ciencias Económicas y Estadísticas, que coordina las diferentes actividades en donde cada uno de los actores que forman parte de esa organización se han especializado debido a la división de tareas. ¿Sí? Profe. Claro está que toda esa información que se requiere para organizar va a depender del ambiente. Es decir, en la Facultad de Ciencias Económicas va a depender de lo mismo que acontezca en esa facultad, de los alumnos que se inscriban, del CIU guaraní, etcétera, etcétera. ¿Cómo vamos hasta acá? Profe, ¿podría repetir cuándo se encarga el mercado y cuándo la organización? En general, la mayoría de las transacciones que vemos en economía las organiza el mercado, porque que yo me dedique a producir un determinado bien es porque el mercado me está dando información que hay, digamos, por ejemplo, que yo produzca soja, porque el mercado me está dando información que la soja tiene un determinado precio, que el suelo es apto, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, generalmente la mayoría de las transacciones hay los precios que puedan ser manejados, pero no todo puede manejar el mercado, porque que vos estudies en la Facultad de Ciencias Económicas, el mercado no lo organiza eso. Profe. Sí. Una consulta. Entonces, usted había dicho que el mercado se da cuando se refiere a un ambiente más económico y la organización cuando no se refiere a un ambiente más económico. Exacto. Es decir, muchas veces cuando hay cuestiones de organizar divisiones de trabajo en donde el mercado no lo puede hacer. Es decir, ¿cómo vos hacés que el mercado organice la Facultad de Ciencias Económicas? El mercado podrá decir, bueno, hay determinada demanda de tal bien, a mí como oferente me está dando la indicación que puedo dedicarme a producir esto. ¿Sí? El mercado pensemos que se rige por la ley de la oferta y la demanda, pero no todas las divisiones de tareas y las especializaciones y las coordinaciones pueden darse por la oferta y la demanda. ¿Se entiende esto? Perfecto, profe. ¿Puedo seguir o hay alguna otra pregunta? No. Bien. Entonces, ¿cuáles son las dos preguntas que rigen las cuestiones económicas? El qué y el cómo, el cómo y el para quién producir, digamos, o sea, acá básicamente el qué, el cómo y el para quién producir son preguntas que cada uno decide qué producir, cómo va a producir y para quién va a producir, que es lo que más le conviene a cada una de las personas. Por eso dice que en la búsqueda del interés personal, esto es, la empresa decide producir esto, decide cómo producirlo y para quién decide producirlo, porque la verdad es que hay un interés que a mí me conviene, para decirlo en criollo, que yo me dedique a hacer esto. Pero en la búsqueda de lo personal está el interés social, porque que una empresa se dedique a la producción de un determinado bien porque esa empresa gana plata, hace que la sociedad pueda disfrutar de determinados bienes. Por eso, si bien el qué, el cómo y el para quién, cada uno lo decide de manera individual, tiene después una connotación social. ¿Sí? Y el qué y el cómo, bueno, el qué van a ser qué bienes y qué servicios van a producir en una economía, el cómo es qué combinaciones de factores es la más adecuada para producir determinados bienes. Las más adecuadas van a ser aquellas que minimicen los costos de producción, porque en general los bienes se van a poder producir con diferentes combinaciones de factores productivos. ¿Y para quién? Bueno, estos van a ser los factores de la producción, que ustedes ya los conocen. ¿Y para quién? Va a ser quienes tengan los votos monetarios, la plata necesaria para comprar esos bienes y servicios. Es decir, para quienes tengan la renta, que va a ser la plata que va a recibir el propietario de los recursos naturales, o el interés del propietario del capital, el beneficio del empresario, o el salario los trabajadores. Y la
otra pregunta. ¿Por qué decimos nosotros que en la búsqueda del interés personal sirve el interés social? Es por lo que nosotros dijimos anteriormente. Nosotros siempre que decidimos, vuelvo un poquito para atrás, qué, cómo y para quién, ¿sí? Qué, cómo y para quién, lo hacemos para buscar nuestro propio bienestar. ¿Sí? Nosotros decidimos qué bienes vamos a consumir, a qué nos vamos a dedicar y cómo lo vamos a hacer. Pero en esa búsqueda de bienestar personal, en esas elecciones personales que logramos nuestra propia satisfacción, la trasladamos al bienestar social. ¿Sí? Trasladamos, obviamente, eso al interés social. Bien. Como toda ciencia, la economía tiene un método de estudio. Esto también lo vieron, harto de verlo. ¿Cuál es el método de estudio que tiene la ciencia? ¿El método científico? Bueno, ¿cuál es ese método científico que utilizamos nosotros? Ahí lo tenés, al método científico. Nosotros generalmente en economía, ¿qué utilizamos? Modelos, ¿se acuerdan que le dijeron? El modelo analítico deductivo. A ver, vamos despacito. Nosotros, en la construcción, nosotros empleamos modelos. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos tener ensayos o tubitos de ensayos en un laboratorio para poner precios y sacar de acá cantidades, ¿sí? Nosotros generalmente utilizamos modelos. ¿Los modelos qué eran? Modelos eran simplificaciones de la realidad que ayudaban a explicar cómo funcionaba un mundo real, ¿sí? Esos modelos eran generalmente modelos irreales, modelos irreales. Utilizaban supuestos que generalmente eran irreales. Y esos supuestos lo que permitían era una simplificación, obviamente, de la realidad. A través de esos modelos que nosotros hacemos, desarrollamos teorías. ¿Se acuerdan que decíamos que la economía política estaba abonada con teorías, ¿sí? No con políticas económicas, que era la manera más adecuada de aplicar esas teorías. Esas teorías, ¿cómo se llegan a esas teorías? A través del análisis de determinada información, toda esa parte descriptiva que nosotros tenemos previamente. Y esas teorías, para llegar a esas teorías que recolecta y analiza información, allá. ¿De dónde se parte? De la observación. Esa observación construye teoría. De esas teorías se vuelve a observar y volvemos al principio a construir nuevas teorías y así sucesivamente se conforma la ciencia, que es un conjunto de teorías. ¿Y se formula la ley, profe, después? ¿Se formulaba la ley después? Para nosotros, la teoría es la ley. Vale. ¿Sí? Por lo tanto, nosotros utilizamos los métodos hipotéticos deductivos, y acá alguien dijo en un momento. ¿Sí? Es decir, utilizamos la inducción y luego trasladamos esa inducción que va de lo particular a deducir, que va obviamente a lo general. Sometida a una verificación, se construyen las teorías, las leyes que para nosotros. ¿Ok? Sí, profe. Sí, perfecto, profe. ¿Puedo seguir avanzando? Bien. Entonces, para poder llegar, voy un poquito para atrás, a estas teorías, nosotros construimos modelos. Esos modelos son representaciones simplificadas de la realidad. ¿Cómo simplifico la realidad? La realidad la simplifico a través de supuestos. Es decir, los supuestos a mí me sirven para abstraer y analizar lo que quiero. Esos supuestos no solamente son necesarios y no necesariamente son reales, sino tienen que ser funcionales al modelo. Ustedes a lo largo de micro van a ver múltiples supuestos, múltiples modelos, perdón.
la mayoría utilizando supuestos que no son reales. Por ejemplo, la ley de demanda, el modelo de la demanda, que es la unidad 2, van a utilizar el supuesto ceteris paribus, es decir, van a ver cómo se comporta cada una de las variables suponiendo que el resto permanece constante. En ese sentido, suponiendo que el resto permanece constante, es un modelo, es un supuesto poco real, porque lo más lógico es que cuando se modifica el precio de un bien, también se modifiquen los precios de los otros bienes y sin ningún lugar a dudas se modifique el ingreso real del consumidor. Sin embargo, a los fines didácticos, nosotros vamos a ir suponiendo que cada una de esas cosas permanece constante. Es decir, vamos a utilizar el supuesto ceteris paribus. Vuelvo a repetir, los supuestos los que permiten es simplificar los modelos, hacerlos didácticos, y no necesariamente esos supuestos tienen que ser reales. ¿Puedo seguir? Bien. La economía, ¿cómo se va a expresar? Se va a expresar de manera gráfica, de manera analítica, que son las fórmulas que ustedes van a tener que estudiar, o de manera verbal o escrita, coloquial, que le decimos nosotros, que es lo que estamos haciendo ahora. De manera gráfica, generalmente nosotros utilizamos gráficos cartesianos, en donde tenemos una variable dependiente y una variable independiente, con, y acá me voy a detener un poco, la particularidad, acá en economía, donde la variable dependiente está en el eje de las abscisas y la variable independiente está en el eje de las ordenadas. ¿Por qué les digo esto? Porque en matemáticas ustedes también ven modelos cartesianos, pero, sin ningún lugar a duda, lo ven con las variables, digamos, invertidas. La variable independiente en el eje de las abscisas y la dependiente en las ordenadas. Acá se rota. La relación de estas variables determina la pendiente. Si es constante, la pendiente va a ser lineal, una línea recta. Si esa relación no es constante, eso ya lo saben por matemáticas, va a ser una curva. Si es positiva, será de pendiente para arriba, y si es negativa, será de inclinación hacia abajo. Esto es recordar un poquito los conceptos de matemáticas. No los vamos a desarrollar, pero bueno, recordarle eso. ¿Qué es una pendiente? Esto también lo vieron en matemática. Es el cambio que hay de una variable medida en el eje de la y dividida por otra variable medida en el eje de las x. Acuérdense que para sacar una pendiente es altura sobre base. Eso matemática. Lo que yo les dije, una línea recta, la pendiente es constante, es decir, la relación de y sobre x es constante, es curva cuando no es constante. ¿Sigo? Sí, profe. Bien. ¿Cuál es el único modelo que ven en esta unidad ustedes? Es el modelo de frontera de posibilidades de producción. Este es un modelo que lo que trata o lo que intenta al modelizar es mostrar cuáles son las capacidades máximas de producción que hay en una economía dada la dotación de factores productivos y el estado de tecnología que tiene una economía. En esa frontera de posibilidad de producción, ustedes van a ver claramente el problema de la producción eficiente, que es cuando se encuentran sobre la frontera de posibilidad de producción, van a ver el costo de oportunidad y van a ver la necesidad de intercambio que existe en una economía, dado el problema de la escasez. Entonces, ustedes en una frontera de posibilidad de producción van a ver, por ejemplo, dos bienes. Si nos encontramos sobre la frontera de posibilidad de producción, que es la que está acá, cualquier punto sobre la frontera indica eficiencia, es decir, que se están utilizando todos los factores de la producción. Cualquier punto por fuera de la frontera de la producción es inalcanzable con esta dotación de factores de la producción y con este estado de tecnología. Eso podría llegar a ser alcanzado si mejoran estas condiciones. Y cualquier punto debajo de la frontera es un punto de ineficiencia, es decir, podría mejorarse la producción de ambos bienes. ¿Por qué tiene forma decreciente? Justamente
porque para aumentar la producción de un bien necesariamente hay que resignar producción de otros bienes. Esto hace que a esto se llama el costo de oportunidad. La cantidad que hay que resignar de algo para poder producir más de otro. Ese es el costo de oportunidad. Esta frontera de posibilidad de producción podrá desplazarse de manera paralela en el caso de que se puedan, y hacia la derecha, es decir, creciendo, en el caso de que mejoren, por ejemplo, la dotación de factores de la producción y o el estado de tecnología que hay en esta economía y que beneficien a ambos bienes. Pero podría ser que esa mejora tecnológica o esa incorporación de factores productivos solamente esté orientada a un bien y en ese caso acuérdense que el desplazamiento aumenta solamente la producción, en este caso de alimentos, si es que mejora solamente alimentos. ¿Alguna pregunta hasta acá? O sea, cuando aumenta, cuando algún cambio en los factores o en el nivel de tecnología afecta solamente a uno de los bienes, se desplaza también, pero... Gira la frontera. Claro. No se desplaza, gira. Gira hacia la derecha si aumenta o gira hacia la izquierda si disminuye. Lo mismo pasa con el desplazamiento. Va hacia la derecha si aumenta todo. Es decir, si por ejemplo acá la cantidad máxima de vestido con esta dotación y con este factor son de 5 y de alimentos de 8, si hay nuevos factores y una mejora tecnológica que beneficia a los dos, se va a producir más de 5 y más de 8. Pero supongamos que solamente esa mejora tecnológica o esa dotación de factores hace que solamente mejore alimentos, vos vas a seguir produciendo 5 de vestidos, pero podrá producir 10 de alimentos, por ejemplo. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Profe, ¿podría repetir lo que dijo antes de la pendiente, cómo era que se dividía? La pendiente es matemática en mi vida, ¿no? Eso ya lo tendríamos que saber. Es altura sobre base, es Y sobre X. Bien. Sí, sí, nomás que como acá estaban cambiadas las variables, no sabía si era al revés. Está bien, pero siempre es altura sobre base. Bien. ¿Puedo seguir? Chicos. Sí, profe. Bien. Las fronteras tienen diferentes formas. La forma más tradicional es la que ustedes ven acá, que es cóncava al origen. ¿Sí? Cóncava al origen significa que los rendimientos de la frontera de producción son decrecientes. ¿Qué significa que los rendimientos sean decrecientes? Que para aumentar en una unidad la producción de un bien, hay que sacrificar más de una unidad la producción de otros bienes. ¿Sí? Esto está. Voy a buscar una hoja para mostrarles las otras fronteras que no las tengo dibujadas. Ah, pero tengo pizarrón acá, es cierto. Ahora. ¿Estamos esto? Sí, profe. Bueno, les voy a dejar de compartir esto porque las otras se las voy a hacer con el pizarrón a ver si me sale. Pizarra. ¿Ven la pizarra? No, profe. ¿Ven la pizarra? Ahora sí. Bueno, a ver si me sale, si me sale el dibujo. Cuando ven frontera de posibilidad de producción, ven 3 formas de fronteras de posibilidad de producción. Una es la forma tradicional, que es la que acabamos de ver. Se llama tradicional es porque lo que generalmente ocurre en una economía. Otra, bueno, sepan que estoy dibujando así, allá.
Vaya. Bueno, supongamos que es, ¿sí? Se entiende, profe. Acá teníamos vestido y acá teníamos alimento. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Chicos. Sí, Entonces profe. yo tengo, supongamos Sí, que esto profe. sea lineal, ¿sí? Sigue teniendo el costo de oportunidad porque para producir una unidad más de alimento necesito producir menos de vestido. Cualquier punto sobre la frontera también me va a indicar eficiencia. Cualquier punto fuera de la frontera es inalcanzable, al menos con estos factores de la producción. Y cualquier punto dentro de la frontera es de ineficiencia. Esto es igual. Si hay dotaciones de factores de la producción que mejoran ambos bienes, la frontera se desplaza de manera paralela. Si solamente beneficiaría a A, se desplazaría de esta manera. ¿Sí? ¿Estamos? Todo igual. ¿Ok? Chicos. Sí. Sí, profe. Sí, sí, profe. Pero esta frontera, como ustedes vieron, es lineal. Y la otra que ustedes habían visto era cóncava. ¿Recuerdan esto? Sí. ¿Cuándo es lineal? Cuando los rendimientos son constantes. La otra, los rendimientos eran decrecientes. ¿Estamos de acuerdo? Acá los rendimientos son constantes. ¿Qué significa que los rendimientos sean constantes? Que para aumentar en una unidad la producción de un bien, hay que disminuir en una unidad la producción del otro bien. Diferencia entre decreciente y constante. Decreciente, para aumentar en una unidad había que disminuir en más de una unidad. Constante, para aumentar en una unidad hay que disminuir en igual unidad. Para aumentar 1 tengo que disminuir 1. En la decreciente, para aumentar 1 tengo que disminuir la producción en 2 o en 3 o por lo menos más de 1. ¿Vamos hasta acá? Sí. Bien. Sí. Y la otra posibilidad es que sea, la ven a la pizarra, ¿no? Sí, sí. Bueno, les pido perdón por esto, pero acá teníamos vestido y acá teníamos alimento. La otra es que sea convexa. Ay, me salió bastante linda, digan, apláudanme. Que también cualquier punto fuera de la frontera es un punto inalcanzable, cualquier punto dentro de la frontera es ineficiencia. Si hay una mejora para los pies, se va a desplazar hacia la derecha, o un empeoramiento obviamente se supone que siempre hacia la izquierda, ¿no es cierto? O sea, se contrae. Si mejora solamente para el bien X va a ser, para el bien A va a ser solamente esta, produciendo siempre la misma cantidad del bien X, del bien B. Pero, ustedes fíjense que la forma es así. Nosotros vimos una forma lineal y una forma cóncava lineal y convexa. ¿Sí? Vimos 3 formas. Esta es la más tradicional porque en general para producir más de un bien hay que resignar más unidades de otro bien. ¿Y esto por qué? Porque cuando yo traslado factores de la producción de vestidos a alimentos, generalmente son menos productivos, por lo tanto voy a necesitar más factores de la producción para que produzca una unidad más de alimento. Lineal cuando sería 1 a 1 y convexa cuando sería para producir una unidad más de un bien, necesitaría resignar menos de una unidad del otro bien. Significa que entonces antes estaba utilizando de manera muy incorrecta los factores de la producción. Tanto la lineal como la convexa son casos extremos. Es muy difícil que suceda en una economía, por eso siempre se trabaja con la frontera de posibilidad de producción cóncava. Sí. ¿Podría repetir la convexa? ¿En qué sentido querés que repita?
¿En cuántas unidades hay que Y a dejar de ver, producir? pensemos, Micaela, así no tomamos automáticamente. Si la cóncava yo necesitaba más de una, la constante una, la convexa, ¿cuánto voy a necesitar? ¿Dejar de producir menos de una? Menos de una unidad, exactamente. Bueno, listo, gracias. Bien, Profe, ¿y la convexa qué sería? ¿Rendimiento creciente? exacto. Tenemos rendimientos decrecientes, rendimientos constantes y rendimientos decrecientes. Para rendimientos constantes a escala, mis costos son constantes. Porque es lo mismo. Para rendimientos decrecientes, que es la última que vimos, perdón, la primera que vimos, los costos son crecientes. Y para rendimientos crecientes, que es la última que vimos, los costos son decrecientes. Cada vez me cuesta menos producir una unidad más, cada vez me cuesta más o me cuesta exactamente igual. ¿Sí? Con esto terminamos la unidad 1. ¿Hay alguna duda? Porque fui galopando a lo último ya. No, se entendió, profe. Tenemos unos minutos más. El tema es que yo, como vieron que la cuenta es de la facultad, generalmente me piden que sea muy estricta con el horario porque ahora a las 11 lo ocupa esa misma cuenta otro docente. Pero tenemos unos minutos más, así que podemos preguntar. Profe, Sí, yo escucho. una consulta sobre lo último que dijo. O sea que los costos serían inversos al rendimiento. Siempre, absolutamente. Cuanto más rendís, menos costo tenés. Buenísimo, gracias. Profe, y constante sería lo mismo de cada bien. Constante. El costo no es lo que cuesta un bien, es el costo de oportunidad. Acordate. Es lo que vos dejás de resignar para producir una unidad. Profe, Señorita. en la convexa, ¿los rendimientos son crecientes? Los rendimientos son crecientes y los costos son decrecientes. Profe, y en la CONCA los rendimientos son decrecientes y los costos crecientes. Claro. Y en la constante, ¿cómo Constante. serían todos? Constante. ¿Los costos constantes? Sí. Ah, bien, gracias. Profe, última duda. Los PDF que mostraste en clase están todos en el campus. Sí, el PDF que yo mostré en clase está colgado en el campo. En la unidad 1. Voy a entrar a la unidad 1 y ahí tenés el PDF. Perfecto, gracias. Bueno, yo los vuelvo a encontrar recién en la unidad 4. Así que después de septiembre, después del examen, después de la mesa de septiembre, recién nos volvemos a encontrar. La clase que viene van a conocer a la profesora Lorena Picapietra, que les va a dar la unidad 2. Van a tener dos jueves para la unidad 2. No vamos a tener clase el martes porque resolvimos todo el tema, ¿sí? Ya terminamos la unidad. Así que la clase del martes ya... alguien me está... Porque yo, como tengo la pizarra acá, no tengo los chats. No sé, ¿alguien me está diciendo algo por chat? Está todo en el libro. Bueno, no sé si hay alguna pregunta que me quieran hacer, sin miedo. Vuelvo a repetirle, la unidad 2 van a tener en 2 jueves porque es muy larga y en un jueves solo no se puede dar. Cualquier duda que tengan, que necesiten una clase de consulta, la fijamos un martes para que se conecte la gente que quiera, pero la consulta no va a ser repetir la clase, sino sobre el tema que ustedes crean pertinente, qué sé yo. Hay algo porque el martes solamente tenemos disponible digamos, en el horario de 9 a 11, pero por ejemplo, yo no entendí bien por qué la curva de indiferencia tiene esa pendiente. Entonces se explica sobre esos temas, no se desarrolla la clase. ¿Quedó claro esto?